Nos encontramos en la escena del crimen de Ella Bennett. Hemos detenido al autor y lo estamos investigando e interrogando para esclarecer el caso. Hoy os traemos el caso nacionalmente famoso de Ella Bennett. Este es Paris Bennett, un niño de 13 años que enfrenta una emergencia doméstica, a pesar de los esfuerzos de los rescatistas por guiarlo en los procedimientos de emergencia para salvar a su hermana menor. La reacción de Paris es desconcertante. Su silencio y su negativa a cooperar en este momento crucial han conmocionado a todos los presentes. Y la verdadera razón no es el pánico ni la falta de conocimiento, sino un secreto inquietante que intenta ocultar. Apenas 5 horas antes de esa llamada, ella todavía era una niña alegre, que vivía en una casa pequeña con su hermano mayor y su madre soltera, Charity Bennett. Paris y Ella eran inseparables. Él siempre cuidaba de ella. La vigilaba mientras dormía y la protegía con la ternura silenciosa de un hermano mayor. Ella admiraba a Paris y confiaba plenamente en él. Pero en la noche del 4 de febrero de 2007, todo cambió. Esa noche, la niñera se fue temprano, mientras su madre aún estaba en el trabajo, dejando a una niña de 4 años y a un adolescente de 13 años solos en casa. Y a las 11:42 de la noche, el centro de llamadas del 911 recibió una llamada muy impactante del propio hermano. Ella presentaba lesiones visibles, había señales claras de un traumatismo grave en la cabeza. Cuando los agentes de policía y los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, la operadora del 911 finalmente logró convencer al hermano mayor de comenzar a realizar RCP a su hermana. Coloca tu mano sobre su pecho e intenta ayudarla a respirar. 2 breaths in her mouth, okay? Okay. 1, 2, 3, 4. Pero la verdad es que Paris estaba engañando a la operadora del 911. En realidad, no estaba intentando salvar a su hermana. Lo que se desarrolló a través de la llamada telefónica no fue más que una actuación. 6, 7, 8, 9, 10. Volvamos unos años atrás. En 1999, en la tranquila ciudad de Abilene, Texas, Charity Lee Bennett criaba sola a su hijo de 6 años, Paris. Desde muy pequeño, Paris mostró señales de ser excepcionalmente inteligente, con un coeficiente intelectual registrado de 141. Le iba muy bien en la escuela, recibía elogios de sus maestros y era querido por sus compañeros de clase. A los ojos de Charity, su hijo era su mayor orgullo, y ambos eran el mundo entero del otro. Pero detrás de esa imagen había un camino que estuvo lejos de ser fácil. Antes de que Paris naciera, su padre atravesó una crisis de salud mental grave y desapareció de la vida de Charity, dejándola embarazada y prácticamente sola. Con poco apoyo de su propia madre, Kayla, Charity se vio obligada a cargar con todo por sí misma. En lugar de rendirse, volcó toda su fortaleza en criar a Paris, decidida a darle la estabilidad y el amor que ella misma no había tenido al crecer. Con el paso del tiempo, sus vidas comenzaron a estabilizarse poco a poco. Se convirtieron en una familia muy unida de 2 personas, apoyándose mutuamente para salir adelante cada día. Luego, 4 años después, llegó un nuevo punto de inflexión. Su pequeña familia estaba a punto de recibir a un nuevo integrante, una hermanita para Paris. El 12 de abril de 2002, nació Ella Bennett. Más tarde, Charity recordaría el momento en que colocó a la recién nacida en los brazos de Paris.
Recuerdo haber puesto a Ella en sus brazos y él la miró mientras yo esperaba ver cuál sería su reacción. Y tenía una gran sonrisa en el rostro cuando se giró hacia mí y dijo: «Oh, mamá, es hermosa». A partir de ese día, su pequeña familia entró en un nuevo capítulo. A medida que los dos niños crecían, Charity comenzó a notar diferencias claras en sus personalidades. Ella estaba llena de energía, tenía un carácter fuerte y era muy sociable. El tipo de niña que podía iluminar una habitación entera. Paris era todo lo contrario. Era callado, reservado y a menudo encontraba tranquilidad al pasar tiempo a solas, leyendo libros o dibujando. Pero a pesar de esas diferencias, Paris asumió su papel de hermano mayor con una dedicación poco común. Amaba a ella, permanecía siempre cerca de ella y cuidaba de ella. Los dos hermanos eran tan unidos que parecían casi inseparables. Ella admiraba profundamente a su hermano y siempre quería imitar todo lo que Paris hacía. Desde pequeños juegos hasta dejar que él eligiera su ropa cada día. Para ella, Paris no era solo su hermano, era todo su mundo. Ella adoraba absolutamente a Paris, y todo lo que Paris hacía, ella también quería hacerlo. Paris elegía su ropa todos los días y actuaba como su asesora de moda, decía ella. Y esta situación es aterradora en cualquier momento de la vida, ya que Elizabeth, de 40 años, era sospechosa de hacer cosas como crear pañales sucios que involucraban a Ella. Para ese momento, Charity era madre soltera de 2 hijos, y el peso sobre sus hombros seguía haciéndose cada vez más pesado. Para poder salir adelante, trabajaba en 2 empleos como mesera al mismo tiempo. Alternando turnos solo para mantener a su familia a flote. La presión era constante, pero el objetivo de Charity nunca cambió a hacer todo lo posible para darle a Paris y a Ella una infancia segura y estable. Incluso con un horario de trabajo agotador, aprovechaba cada momento libre, por raro que fuera, para estar con sus hijos. En apariencia, la vida de su pequeña familia seguía siendo normal. Hasta el 4 de febrero de 2007. Era domingo de Super Bowl, una de las noches más ocupadas del año para los bares deportivos. Charity, que en ese momento trabajaba en un bar local, tenía programado un turno doble para atender a la multitud récord. Sin otra opción, contrató a una niñera para que se quedara en casa con Paris, que ya tenía 13 años, y con Ella, de 4, mientras el bar se llenaba por completo y el trabajo absorbía a Charity durante horas. Ella no tenía idea de que, en muy poco tiempo, su familia sería arrastrada a la noche más oscura de sus vidas. Y entonces, de repente, varios agentes de policía entraron al bar y comenzaron a preguntar por Charity. Por Charity, alrededor de la medianoche, la policía estaba en la puerta principal. Fueron a la oficina del gerente, dijeron mi nombre, me dijeron que mi hija ya había resultado herida y yo dije necesitan llevarme con ella. Charity entró en estado de shock. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando le dijeron que debía salir del bar. Y la policía la escoltó rápidamente hasta su casa. Durante el trayecto, la mente de Charity era un caos. Intentaba mantenerse tranquila. Intentaba tranquilizarse a sí misma, porque todavía no sabía qué había ocurrido con sus hijos, especialmente con Ella. Evitaba dejar que sus pensamientos se dirigieran al peor escenario posible. Pero el silencio pesado de los agentes, junto con sus expresiones serias y la falta total de explicaciones, solo hizo que su angustia creciera. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, Charity supo de inmediato que algo estaba terriblemente mal.
Su casa estaba acordonada con cinta policial, rodeada de oficiales, vehículos de prensa y vecinos reunidos bajo luces intensas que iluminaban toda la calle. La casa estaba completamente iluminada. Policías por todas partes, camiones de noticias, vecinos, toda la calle estaba iluminada. En ese momento, Charity supo que algo terrible había ocurrido. Desesperada, les suplicó a los agentes que le dijeran la verdad que estaban ocultando. Y cuando finalmente esas palabras fueron pronunciadas, el mundo entero de Charity se derrumbó. Ella había fallecido. Charity se quebró por completo al ver cómo sacaban a su hija de su hogar familiar. Ese instante fue más de lo que cualquier madre podría soportar. Está bien. Cualquier madre podría soportarlo. En una bolsa para cadáveres. Estaba cerrada hasta su barbilla. Tenía sangre saliéndole de la boca. Empecé a gritar que lo sentía, que yo estuviera allí. Se la llevaron y luego solo recuerdo desplomarme. Mientras se llevaban a Ella, el cuerpo de Charity ya no pudo sostenerla. Tras el impacto inicial, se obligó a recuperar algo de compostura y se volvió hacia los detectives con la única pregunta que le quedaba en la mente. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó con Paris? Cuando le dijeron que Paris la estaba esperando en la estación de policía, Charity sintió un breve alivio, al saber que al menos su hijo estaba a salvo. Pero mientras viajaba en la parte trasera de la patrulla rumbo a ese lugar, una sensación de temor difícil de explicar comenzó a invadirla lentamente. El aire se sentía frío y pesado, y mientras esperaba, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. Lo que más la aterraba era una extraña sensación de familiaridad, como si ese momento ya hubiera ocurrido antes. El miedo de que la historia se estuviera repitiendo, porque 30 años atrás, cuando Charity era apenas una niña, su familia también había sido destrozada por un crimen irreversible. Condado de Cobb, Georgia, 1980. Charity tenía 6 años en ese entonces. Sus padres, James y Kyla, dirigían una gran empresa de transporte que operaba a nivel nacional y generaba una riqueza considerable. Desde fuera, su familia parecía un ejemplo de éxito y estabilidad, pero detrás de esa imagen, el matrimonio entre James y Kyla llevaba años fracturado. Tras un largo periodo de conflictos e inestabilidad, decidieron divorciarse, dejando a Charity como la única hija atrapada en medio de una separación tensa. Entonces ocurrió algo inesperado. El 9 de marzo de 1980, James y Kyla retomaron el contacto. Viajaron juntos a Las Vegas y se volvieron a casar en una ceremonia rápida. Por un breve momento, Charity creyó que su familia por fin podría encontrar la paz. Pero esa esperanza se derrumbó casi de inmediato. Apenas 2 días después, el 11 de marzo de 1980, James fue encontrado sin vida dentro de la casa familiar. Según las autoridades, había sufrido múltiples lesiones graves por arma de fuego. Kyla salió del tribunal como una mujer libre. Para muchos, parecía la imagen de alguien que había sobrevivido a la adversidad. El caso se cerró sin ninguna conclusión oficial sobre quién fue el responsable. Y las pruebas físicas relacionadas nunca fueron encontradas. Kyla regresó rápidamente a su antiguo estilo de vida acomodado, ahora con el control total del imperio empresarial de la familia. Charity continuó creciendo en esa casa,
bajo el cuidado de su madre. Pero después de ese veredicto, la sombra de la pérdida de su padre nunca abandonó su vida. A los ojos de muchas personas a su alrededor, la sospecha seguía presente. Y Charity pronto comprendió que jamás podría escapar de los murmullos silenciosos que la perseguían. Los niños venían y decían: oh, escuché que tu mamá mató a tu papá. Era una presencia constante en mi vida. Esas palabras siguieron persiguiendo a Charity como una sombra. En casa, la sensación de soledad se volvió aún más intensa. Con su padre ausente, Kayla fue cayendo poco a poco en un estilo de vida imprudente, bebiendo en exceso y usando sustancias, pasando la mayor parte de su tiempo buscando placer y concentrándose en los negocios. Mientras Charity crecía sin calidez emocional ni la atención de una madre, Kayla continuó insistiendo en que no fue responsable de la partida de su esposo, el padre de Charity, y afirmaba que todo había sido una trampa en su contra. Pero fuera cual fuera la verdad, la relación entre madre e hija permaneció tensa y distante. En los años siguientes, Charity volcó toda su energía en la escuela y finalmente se graduó de la preparatoria con honores. Aún así, esos logros no podían reemplazar el amor y el cuidado que siempre había anhelado de su madre. Detrás de su apariencia tranquila, Charity ocultaba una lucha interna prolongada. El peso de la pérdida de su padre y los años de aislamiento fueron cerrándose poco a poco, llevándola a recurrir a sustancias adictivas como una forma de escapar. Durante los siguientes 4 años, Charity luchó contra esa dependencia. A los 18 años, tomó la decisión de detenerse y comenzar de nuevo, dando los pasos difíciles hacia la recuperación. Con un nuevo comienzo, continuó con sus estudios y obtuvo un título universitario en Psicología del Desarrollo Familiar. Su búsqueda de propósito se volvió más clara cuando supo que estaba embarazada de un niño. A partir de ese momento, se abrió un nuevo capítulo con el nacimiento de Paris y, más adelante, de su hija pequeña, ella. Aunque convertirse en madre alguna vez se sintió como una segunda oportunidad de vida para Charity, nunca logró realmente superar ni sanar las heridas que se habían formado cuando aún era una niña. Su relación con su madre biológica, Kayla, siguió siendo compleja y pesada, mientras que el dolor por la pérdida de su padre continuó presente, resonando en su vida durante años. Y ahora, ese mismo dolor había regresado, más fuerte y abrumador que nunca. Décadas después, en la noche del 4 de febrero de 2007, Charity se inclinó y besó a Ella en la frente por última vez, justo antes de que su hija fuera retirada en una bolsa forense. Unas horas después de que los restos de Ella fueran trasladados para su revisión, Charity iba sentada en la parte trasera de una patrulla, completamente alterada, esperando en silencio mientras el vehículo llegaba a la estación. El ambiente se sentía insoportablemente pesado, y no tenía idea de lo que la esperaba a continuación. Ya dentro, Charity fue conducida a una sala de entrevistas, y por primera vez, desde la pérdida de Ella, vio a su hijo, Paris, de pie al fondo del cuarto. En ese instante, Charity solo sintió alivio y gratitud al verlo, porque Paris era ahora el único hijo que le quedaba. Se acercó, lo rodeó con los brazos y se derrumbó en llanto. Lloró durante largo rato, hasta que poco a poco se dio cuenta de algo que la dejó paralizada. Paris nunca la abrazó de vuelta. Y desde ese preciso momento, todo empezó a sentirse confuso, frío, y ya nada se parecía a lo que Charity había creído que era verdad. Y cuando lo vi, pues
Lo único que sentí fue felicidad de verlo. Sí, es mi hijo. Porque él estaba... Y era el único que quedaba. Me giré, lo abracé y solo lloré. Lloré para siempre. Y luego me di cuenta en algún momento de que él ya no me estaba abrazando, y fue entonces cuando todo dejó de tener sentido. La reacción fría de Paris ante la pérdida de su hermana, junto con su distancia emocional hacia su madre, empujó a Charity a un profundo estado de inquietud. Su instinto le decía que algo estaba muy mal mientras los detectives tomaban el control del caso y comenzaban la investigación. Pero en ese momento, nadie comprendía aún la verdadera gravedad de lo ocurrido, ni la auténtica naturaleza de lo que Paris estaba ocultando. Si volvemos a esa noche, alrededor de las 10:30 de la noche, casi 2 horas antes de la llamada al 911, los 2 niños todavía estaban en casa con la niñera. De pronto, Paris la llevó aparte y la convenció de irse antes, asegurando que su madre regresaría más temprano de lo esperado y que, con 13 años, él era capaz de cuidar a Ella durante el poco tiempo que faltaba. Ninguna de esas afirmaciones era cierta. Apenas unos minutos después de que la niñera se fue, Paris y Ella quedaron solos en la casa. Y desde ese instante, todo comenzó a salirse de control, avanzando rápidamente hacia hechos que ya no podrían deshacerse. Probablemente el 911. Hola, 911, adelante. En realidad, absolutamente maté a alguien. ¿Crees que me mataste a alguien? No, sé que lo hice. Me desperté y estaba escuchando Sparrow. ¿Estás comiendo? Sí. Lo tomé como si fuera un juego, Mom, y se lo dije a ella. Al teléfono, Paris sonaba desesperado. Su voz estaba quebrada, mezclada con sollozos, lo que lo hacía parecer un adolescente indefenso que perdía el control frente a la operadora. Al otro lado de la línea, la operadora del 911 le pidió una y otra vez que realizara RCP a su hermana. Pero al principio, él se negó, insistiendo en que ya era demasiado tarde y que no había nada que se pudiera hacer para salvarla. ¿Qué se puede hacer para ella? Pero quiero que la quites de la cama y sé con certeza que él no lo hace porque quieres intentar. Aún podría ayudar. De acuerdo, no me refiero a ir a casa porque, vamos, Paris, opera conmigo. No, La operadora continuó suplicándole a Paris que cooperara, convencida de que cada segundo que pasaba podía definir la posibilidad de supervivencia de la pequeña. Pero lo que ella no sabía en ese momento era que todo ya había ido mucho más allá de ese punto, y que para entonces ya no era posible cambiar el desenlace. Sí, quítala de la cama y ponla en el suelo. Está bien, cambio. Lo que quiero que hagas es que pongas tus manos sobre su pecho, ¿de acuerdo? Y quiero que empujes 30 veces. Quiero que cuentes. La operadora continuó guiando a Paris paso a paso, mientras los servicios de emergencia se dirigían al lugar. Pero cuando los agentes de policía y los paramédicos llegaron, encontraron a Ella tendida boca abajo en el suelo, un detalle que dejó claro que no se había realizado RCP. Durante toda la llamada, Paris solo había fingido seguir las instrucciones. En ningún momento hizo un esfuerzo real por salvar a su hermana. Fui a verlo esa noche, le dije, ya no te creo, creo que mataste a tu hermana a propósito. De repente se convirtió en una persona completamente diferente. Era como si ya no tuviera que seguir fingiendo. Me miró y se quedó de pie. Ustedes son tan estúpidos. Se rió de mí. Durante años, Paris había parecido ser un niño talentoso, callado y bien portado,
un hermano mayor, dedicado que siempre se mostraba atento y cariñoso con su hermanita. Pero ahora, al mirar atrás, Charity sintió un escalofrío al preguntarse si algo profundamente anormal se había ocultado detrás de esa imagen. Comportamientos que antes habían pasado desapercibidos comenzaron a destacarse con mayor claridad, formando poco a poco señales de advertencia que sugerían que Paris podría haber sido capaz de llevar a cabo un acto como este. No. Oye, ven, ¿cuál es tu problema? Las personas que han tenido hermanos pelean, forcejean. A veces tienes que separarlos. El 95% del tiempo se llevaban bien. A pesar de las muchas dificultades que había enfrentado al criar a Paris, Charity nunca creyó que su hijo pudiera hacerle daño a su hermana. Pero apenas unos días después de la tragedia, el 10 de febrero de 2007, la familia y la comunidad se vieron obligadas a enfrentar una realidad desgarradora. El funeral de ella se llevó a cabo en una iglesia local, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para despedirse de una niña pequeña que se fue demasiado pronto. Y lo que quiero es ser cantante, realmente no lo sé. Pero digamos que me gusta esto porque Ellen, ella era una bala perdida y siempre decía lo que tenía en la mente. Simplemente ella llenaba de vida a todo el mundo. La partida de la pequeña dejó al pueblo de Abilene, Texas, completamente en shock. La pérdida de una niña de 4 años en esas circunstancias era algo que nadie podía aceptar ni comprender del todo. Al mismo tiempo, Charity estaba totalmente perdida. No solo había perdido a su hija, sino que su hijo también estaba bajo custodia en relación con esa pérdida. Atrapada entre el dolor y la confusión, Charity se convirtió en el centro de la atención pública y del juicio social. A los ojos de muchas personas de la comunidad, la tragedia fue vista como una consecuencia de la forma en que ella había criado a sus hijos. ¿Recuerdan a la gente discutiendo qué tipo de libros leer y qué tipo de videojuegos jugaba él? Creo que Charity cargó con la peor parte de eso porque incluso si era un libro que él estaba leyendo, bueno, ¿quién le dio el libro? Y aunque fuera un videojuego que estaba jugando, ¿quién le permitió jugar ese juego? Charity recibió muchas críticas por su situación, pues la gente fue muy cruel con ella, la llamaban una idiota. Oh, tú eres la madre, ¿metiste a tu hijo en todo esto? En medio de la intensa ola de críticas provenientes de la comunidad, Charity se derrumbó por completo. Su hijo primogénito, Paris, el niño que alguna vez había sido su primer amor, era ahora señalado como el responsable de la pérdida de su segunda hija. Ella, en ese momento, Charity sintió como si hubiera perdido a sus 2 hijos al mismo tiempo. Aunque Paris seguía con vida y ella seguía siendo su madre. La distancia entre ambos parecía imposible de cruzar. La sensación de traición fue devastadora. Y, al igual que la mayoría de las personas del pueblo, Charity nunca había imaginado que una tragedia así pudiera ocurrir dentro de su propia familia. Necesitaba respuestas. Charity necesitaba comprender qué había sucedido dentro de la mente de su hijo, no solo para enfrentar la verdad, sino para asegurarse de que se hiciera justicia por ella. Se le administró a Paris una lista de verificación de psicopatía, versión juvenil, y luego fue reevaluado. El evaluador me dijo: mereces saber que tu hijo es un sociópata. Todo se volvió aún más pesado cuando Charity comenzó a prepararse para el juicio. Ella, su hija de 4 años, ya no estaba, y el único hijo que le quedaba era precisamente quien estaba vinculado a esa tragedia.
Charity se vio obligada a enfrentar una realidad profundamente dolorosa. Cada decisión que tomaba se sentía como una traición hacia uno de sus hijos. Si defendía a Ella, tendría que confrontar a Paris. Pero si no le daba la espalda a Paris, cargaba con el peso de sentir que había fallado a la hija que había perdido. Era una línea frágil que Charity no podía evitar, y no existía manera de cruzarla sin dejar un dolor permanente detrás. Cuando iba a hablar con un fiscal de distrito, Dillon tenía que ser la madre de ella. Cuando iba a hablar con un abogado defensor, tenía que ser la madre de Paris. Y si intentaba juntar a Paris y Ella en mi mente, realmente estuve cerca de la locura. El juicio comenzó casi un mes después de la tragedia. La presión sobre Charity se volvió aún más intensa cuando entró a la sala del tribunal y comprendió que había sido colocada en una posición imposible. En varios momentos, Charity se sentó en silencio en medio de la sala, incapaz de tomar partido, porque ambos lados eran sus hijos. En un momento dado me senté en el medio, porque no puedo tomar partido. Ambos son mis hijos. En el fondo, Charity se vio obligada a enfrentar una verdad inevitable. No había nada que pudiera hacer para traer de vuelta a Ella. Comprendió que estaba ante una de las decisiones más dolorosas que una madre puede enfrentar. Y en ese momento, Charity decidió no abandonar a Paris. Pero esa decisión no nació de negar lo que había ocurrido. Ya no veía a su hijo como el niño inocente que había criado, sino como alguien que había provocado una tragedia irreversible. Paris debía asumir la responsabilidad por sus actos. Así que Charity eligió amarlo de una manera diferente, no protegiéndolo de la justicia, sino permitiendo que la enfrentara, mientras se aseguraba de que recibiera la ayuda psicológica que necesitaba. Después de que Paris mató a su hermana, yo no estaba tratando de liberar a Paris. Quería conseguirle ayuda. Más tarde, Charity dejó claro que nunca intentó ayudar a Paris a evadir su responsabilidad. Lo único que deseaba era que su hijo recibiera la ayuda adecuada. El 15 de agosto de 2007, después de meses de procesos judiciales, Paris se declaró culpable en el nivel más grave dentro del sistema de justicia juvenil. Fue sentenciado al castigo máximo permitido para un menor, 40 años de reclusión. Cuando Charity supo que Paris pasaría la mayor parte de su vida adulta tras las rejas, le hizo una promesa. Le dijo a su hijo que su amor no cambiaría y que continuaría cumpliendo su papel como madre, incluso en las circunstancias más duras. En las circunstancias más duras, le dije que siempre lo iba a amar pasara lo que pasara, y también le prometí que siempre haría el mejor trabajo que pudiera para ser su madre. Desde una edad muy temprana, la vida de Charity había estado marcada una y otra vez por la tragedia. Pero en ese punto, eligió un camino diferente. En lugar de huir, Charity decidió enfrentar la verdad como una forma de sanar a sí misma. Más adelante, ella diría: estoy cansada de que la historia se repita. He sido capaz de perdonar a Paris por lo peor que se puede imaginar, pero nunca me sentiré cómoda con ello. Para tener mi propia paz interior, para tener integridad, es hora de detener el patrón. Desde muy joven, la vida de Charity había estado una y otra vez marcada por la tragedia. Pero en ese punto, eligió un camino distinto. En lugar de huir, Charity decidió enfrentar la verdad como una forma de sanarse a sí misma.
Dijo que estaba agotada de ver cómo una historia dolorosa se repetía dentro de su familia. Charity admitió que podía perdonar a Paris por lo más devastador que una madre puede llegar a enfrentar. Pero el perdón nunca significó paz. Para encontrar cualquier sensación de calma y preservar su propia integridad, comprendió que ese ciclo tenía que terminar. A partir de ese dolor, comenzó a dirigir su atención hacia afuera, decidida a ayudar a otras familias que estaban viviendo traumas similares. La noche en que ella murió, te hice una promesa de que algo significativo surgiría de su muerte, así que fundé la Fundación Ella para prevenir la violencia compartiendo nuestra historia. Se convirtió en una firme defensora de la atención y la recuperación de la salud mental infantil, subrayando lo crucial que es el apoyo temprano para los niños que muestran señales de desviarse del camino. Charity dedicó todo lo que tenía a asegurarse de que lo que ocurrió en su familia no volviera a sucederle a nadie más. Con el tiempo, la memoria de Ella continuó ayudando a sanar las heridas que habían marcado a la familia Bennett durante casi medio siglo. Y a través de la voz de Charity, la historia de Ella sigue transmitiendo esperanza, como una segunda oportunidad para familias que alguna vez creyeron que jamás podrían sanar. Charity entiende que nada podrá traer de vuelta a ella, pero al menos la historia de su hija garantiza que su recuerdo nunca se desvanezca. También sabe que no puede cambiar quién es Paris hoy, pero a través de este camino, Charity cree que puede ayudar a cambiar la vida de otro niño. Antes de que todo llegue demasiado lejos, este video fue creado con fines educativos y para crear conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de explotar el impacto ni el sensacionalismo. Por favor, den like, suscríbanse y activen las notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia representa una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño esté seguro, sea amado y escuchado.